cuando era chico estaba un poquito obsesionado por saber de dónde venían los bebés. Mi hermana había nacido hace unos años atrás. El cuento de la cigüeña no me cerraba por ningún lado. Así que recuerdo cómo torturaba a mis padres día a día acerca de... Quería saber cómo era el asunto. Veo alguna cara de preocupación. No vine a hablar de ese tema. Así que ¿de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos? Son siempre preguntas que hemos abordado para tratar de definir qué es la naturaleza humana desde el punto de vista filosófico. Pero la naturaleza humana tiene un componente biológico que es ni más ni menos que el comportamiento humano. Un comportamiento que se moldea a partir de las necesidades básicas que tienen todos los seres vivos, que son alimentarse, reproducirse y sobrevivir. Sabemos que la vida en el planeta se inició hace unos 3.800 millones de años y que todos tenemos un ancestro en común. La ciencia dice que compartimos el 99% de nuestro ADN con los monos, aunque esto está siendo reevaluado. Yo acá tengo la prueba que pesa mucho más que el ADN y es que los monos también se pueden sacar selfies. Nosotros nacimos como especie hace unos 200.000 años. Y poniendo el tiempo en contexto, si el primer organismo vivo nació hace 24 horas atrás, nosotros aparecimos hace menos de un minuto. El hecho más relevante en nuestro proceso evolutivo ha sido el aumento del tamaño del cerebro. Eso nos puso en un camino completamente distinto al de cualquier otro primate y nos permitió pensar, razonar, aprender y desarrollar un lenguaje complejo. Pero lo que quizás fue más relevante para nosotros fue el hecho de que aprendimos que cooperar era una adaptación que nos favorecía. Así que, en especial cuando nuestros ancestros primitivos, que eran herbívoros, comenzaron a comer carne. Pensemos en un herbívoro. Un herbívoro, en general, no tiene por qué estar cooperando mucho con miembros de su propia especie, porque si va a rodear el pasto no se va a salir corriendo por ningún lado. Pero para un carnívoro es fundamental cooperar con miembros de su especie, especialmente cuando tiene que alimentarse. Hace unos 10.000 años aprendimos a fabricar nuestro propio alimento a través de la agricultura y la cría selectiva de animales. Y a partir de ese momento lo que hicimos los humanos fue manejar la naturaleza a nuestra propia necesidad. Comenzamos contando muy rápido la historia de parte de la historia de nuestra humanidad. Podríamos decir que hasta el año, 200 años atrás, comenzamos a crecer tan rápido que fue cuando empezamos a utilizar el combustible fósil como primer fuente de energía. Y en ese momento empezamos a crecer tan rápido que hoy podemos decir que somos 8.000 millones de personas, aumentamos 7 veces la población mundial en el último siglo y creemos que para el año 2100 alcanzaremos nuestra capacidad máxima de carga, que será de aproximadamente 10.000 millones de personas. Por primera vez, una especie ha sido tan abundante en el planeta que ha generado un cambio significativo en el medio ambiente. El cambio climático, la acidificación del océano, la pérdida de biodiversidad, son todos síntomas del daño que se ha hecho al medio ambiente. Principalmente la pérdida de biodiversidad es muy evidente. El 98% de las especies que alguna vez existieron hoy están extintas y el 60% de esas especies se extinguieron en los últimos 40 años. Estamos perdiendo casi 30.000 especies por año, lo que significa 3 especies por hora. Y no hay dudas de que estamos enfrentando una extinción en masa que se inició hace 200 años. Pero somos muy, muy afortunados. La verdad es que en 3.800 millones de años somos la única especie que ha desarrollado habilidades cognitivas especiales y podemos crear, por ejemplo, nuevas formas de vida, podemos crear vida artificial que se reproduce, podemos crear órganos a partir de células madre y hasta podemos crear chips orgánicos, electrónicos, a partir de células nerviosas de ratones. También podemos clonar especies actuales, vivas, y también podemos clonar especies extintas. Y podemos hacer, a través de la ingeniería genética, tenemos la capacidad de crear el hombre del futuro que querramos. Sin embargo, con tanto bagaje de inteligencia, la única respuesta que hemos dado a la crisis ambiental ha sido el desarrollo sustentable. Una excelente iniciativa, digamos que es una utopía.
Básicamente porque la proclama de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin afectar las de las generaciones futuras no alcanza. Primero, nadie sabe cuáles van a ser las necesidades de las generaciones futuras o cómo las generaciones futuras van a querer explotar los recursos que les queden disponibles. Segundo, si las generaciones futuras tuviesen al menos las mismas necesidades que nosotros, deberíamos parar todo y de paso no afectar las necesidades actuales, no comprometerlas. Por otro lado, tenemos una paradoja y es tener un crecimiento ilimitado en un planeta finito. Así que nadie puede estar en contra de el desarrollo sustentable o de cualquier intento de abordar la supervivencia de la especie humana. Pero pareciera que el desarrollo sustentable actualmente se ha transformado más en una estrategia de marketing que en lo que debería ser. Cuando abordamos el problema de la crisis ambiental, generalmente nos encontramos con el problema de cómo tratar de solucionarla desde el comportamiento humano. ¿Cómo podemos hacer para modificar la naturaleza humana, el componente biológico de la naturaleza humana? Pareciera nada fácil, pero la realidad es que si uno tuviese la posibilidad de estudiar lo que ocurre en el cerebro, uno podría entender lo que realmente nos pasa. Lo voy a explicar de esta manera. El cerebro es el único órgano que se estudia y se piensa a sí mismo, no hay otro. O al menos no hay otro. Y eso nos da la oportunidad de poder estudiar qué nos pasa en la cabeza. Bueno, no siempre, a veces no tenemos ni idea de qué nos pasa en la cabeza. Cuando estudiamos el comportamiento humano, nos damos cuenta que tenemos una regulación de las conexiones neuronales. Lo que hacen es, básicamente, están afectadas por el medio ambiente y por las experiencias que uno vive en la vida. Y esas conexiones neuronales van cambiando y lo que hacen es modificar la expresión genética. Lo que yo quiero hacer en esta charla es un ejercicio con ustedes. Me gustaría que todos ustedes piensen por un minuto una imagen de la naturaleza. Pueden pensar dos. Ahora me gustaría, por favor, si pueden levantar la mano, ¿quién incluyó a un humano en esa foto o se incluyó a sí mismo? Suponiendo que somos 100 en la habitación, hay solamente 4 personas, ese es el 4%, ¿sí? Ahora me gustaría que levanten la mano, por favor, todos los que consideran que el ser humano forma parte de la naturaleza. ¡Wow! Obviamente estamos en un problema. Bueno, lo que quiero decirles con esto es que todos sentimos que estamos de alguna forma identificados con la naturaleza, pero no todos estamos conectados, muy pocos estamos conectados. Es un ejercicio básico, pero nos indica eso. Lo que quiero decirles entonces es que muchos de los genes, nosotros sabemos que hay conductas que, por ejemplo, la espiritualidad, la empatía, el egoísmo, la personalidad, son todas conductas que tienen un componente genético. Y ese componente genético se ve afectado por las condiciones ambientales o las experiencias previas, especialmente durante las primeras etapas de vida. Entonces es probable que los 4 que levantaron, es muy loco lo que voy a decir, pero los 4 que levantaron deben haber tenido una experiencia de vida diferente al resto y por eso se incluyen en la foto. Es una manera simple de verlo. Hay una tendencia innata en el ser humano a sentir que forma parte de la naturaleza, por eso todos levantaron la mano, ¿sí? Eso se conoce como biofilia. Y lo que dice la biofilia es que esa tendencia nos genera distintos tipos de emociones, que puede ser desde la aversión hasta que nos encante la naturaleza, pero son distintos tipos de emociones, se transfieren a lo largo de las generaciones. Esto ha generado mucha discusión porque es volver un poco al concepto de Lamarck, contrario al de Darwin. Aunque no es si uno va profundo en lo que significa la biofilia, no es tan así. La esencia de esta charla básicamente es ¿qué podemos hacer para enfrentar la crisis ambiental? Hay varias cosas que se pueden hacer y una de ellas es modificar la economía actual. Uno de los problemas que tenemos es que necesitamos consumir 2 planetas por año para mantener la economía global actual.
Esa economía global, si bien es creciente y es una economía que ha disminuido la pobreza a nivel histórico, es completamente insostenible. No se puede seguir viviendo en un planeta que requiere 2 planetas por año. Hay algo que está mal. En algún momento los recursos se van a terminar. El problema va a ser la accesibilidad a esos recursos, porque cada vez van a escasear más, y también la accesibilidad a recursos nuevos que hoy desconocemos. Entonces, para ellos no es un problema el tema de la falta de recursos a futuro. Entonces, para resolver el problema de la crisis ambiental, obviamente yo no tengo una solución acá, pero la que se me ocurrió tratar de transmitirles a ustedes es que siempre se ha hablado de que una de las necesidades para enfrentar la crisis ambiental ha sido cambiar el comportamiento humano. Nada fácil, porque es básicamente cambiar el componente biológico de la naturaleza humana. La pregunta que me hago es posible? ¿Es posible cambiarlo? Y la respuesta que doy generalmente es sí. De hecho, hemos cambiado nuestro comportamiento humano durante muchas veces a lo largo de la historia. Y una de esas veces ha sido hace 200 años, cuando empezamos a crecer de forma exponencial. Mi mensaje en esta charla es que lo que tenemos que hacer es pensar que el cambio de la naturaleza, el componente biológico de la naturaleza humana, deberíamos entenderlo como un aprendizaje en nuestra carrera evolutiva, no como un ir hacia atrás, como hacían nuestros ancestros, sino mirar que es un aprendizaje y que a partir de ese aprendizaje podemos cambiar algo en el mundo. Creo que el cambio global, como se llama muchas veces a todo el problema ambiental, el cambio global debería ser otro. Y es precisamente el cambio en la percepción de quiénes somos como especie y hacia dónde queremos ir como especie. Gracias.